Una de las facultades que han perdido los seres humanos es la capacidad de reflexión. Los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren sin nunca haber tenido un instante de reflexión al respecto de su propia vida, al respecto de diferentes cuestiones que deberían llamarle su atención. Pero infelizmente tenemos el fenómeno maligno ese de la identificación, del hipnotismo, de la falta de observación. ¿Qué es lo que normalmente observan los seres humanos? La vida ajena. Podemos preguntarle a una persona al respecto de sus vecinos, de sus amigos, de sus correligionarios, y sabe mucho. Pero pregúntele algo de sí mismo, a ver qué cosas dice. Puede acordarse hasta de su número de carnet de identidad. Pero ¿cuánto se acordará de sí mismo? ¿Qué cosas se recordará de sí mismo en el presente y en el pasado? Esa es una situación sumamente impropia de la vida humana. Si los seres humanos pudieran recordarse a sí mismos, si pudieran verse en el espejo viviente de la convivencia, de seguro que les daría una gran inconformidad con su manera de ser, con la clase de gentes que son. De modo que en el camino del desarrollo interior es preciso que no haya cosas ocultas para nosotros mismos y sobre nosotros mismos. De modo que debemos librar una batalla muy grande y muy larga hasta lograr hacernos plenamente conscientes de sí mismos. Como les he dicho en otras ocasiones, existen 3 clases de seres humanos. De modo que nosotros no debemos permitir que nuestro pensamiento ignore cuál es la clase de persona que somos, en qué clase de sujetos estamos clasificados. Debemos saber muy bien si somos el sujeto 1, 2 o 3. Porque en esa clasificación están los peores seres humanos, entre el 1, el 2 y el 3. El número 1 resulta ser el sujeto instintivo y brutal. Para ese solo existe el comer y el cohabitar. Su religión de esa clase de tipos resulta ser el espiritismo, la macumba, el candomblé, la brujería. De modo que todos esos brujos a los que la gente les paga su dinero, dizque para que le hagan esto o aquello, no son más que gente instintiva del primer grupo. Gente número 1. En el segundo lugar tenemos a los emocionales, gente sumamente peligrosa. Entre esa gente están los que incendian, los que matan en nombre de Dios, en nombre de la religión, en nombre de cosas imaginarias. De modo que son gentes muy peligrosas. En el número 3 tenemos a los intelectuales, los sabelotodo,
Eso que agarran la Biblia y se pone a leer, pero es una porquería. Esto no tiene ni puntos, ni comas, ni parágrafos, ni nada. Eso no sirve. Son los intelectuales. Tienen su centro de gravedad en su proceso mental. Creen ciegamente en lo que piensan. Creen siempre que todos los demás son ignorantes. Pues bien, les decía que nosotros, los que andamos por el camino secreto, debemos saber muy bien cuáles son las influencias que tenemos del tipo donde estábamos clasificados, para poder eliminar mediante una profunda comprensión los restos de la cultura que teníamos, del tipo de cultura que teníamos antes de entrar por el camino de la autorrealización. El conocimiento de sí mismos es un factor indispensable para poder transformarnos. Si nos ignoramos a sí mismos, no podemos cambiar, eliminar los datos subjetivos que tenemos metidos en el subconsciente. El maestro Samael decía que debemos convertir el subconsciente en consciente. ¿Cómo podemos hacer eso? Metiéndonos en el subconsciente. En el subconsciente están todos los factores correspondientes a la clase donde estábamos antes de comenzar estos estudios. De modo que a través de la autoobservación y el autorrecuerdo vamos eliminando todas las tendencias de la vida subjetiva, de la vida mecánica, de la vida inconsciente que hemos llevado hasta ese momento de conocer la ciencia de la transformación. Muchas personas llegan al conocimiento, a la enseñanza, pero no pueden absorberla, porque son como una botella llena de datos de tipo inconsciente. De modo que esa botella, donde están todos los elementos infrahumanos de la vida que hemos llevado, necesitamos vaciarla para que pueda entrar el nuevo conocimiento, la sabiduría, porque de lo contrario, si la botella continúa llena de los datos subjetivos de la vida común y corriente, no puede entrar nada nuevo en ella. De modo que esta noche quiero que comprendan la necesidad de vaciar el contenido intelectual de la vida anterior, de la vida común y corriente. Si seguimos autoproclamándonos personas, individuos, seres conscientes, entonces no podremos realizar ningún cambio dentro de nosotros. El resultado de eso es que las personas llegan, se están un tiempo, intentan acomodarse en el camino, pero no lo consiguen. Entonces desaparecen. Todos los que desaparecen es porque están con su botella llena
de cosas viejas, de cosas rancias, de datos malignos. De modo que nosotros debemos buscar incesantemente alcanzar el tipo número 4. El tipo número 4 es el que comienza a desarrollar su equilibrio, es el que comienza a desarrollar las nuevas facultades. De modo que el tipo número 4 es aquel que llega a la plena conciencia de sí mismo. No olviden que hay varios niveles de la conciencia. En orden ascendente tenemos la infraconsciencia, que es la que maneja en nosotros los estados más bajos, los comportamientos más bajos, como la violencia. Estos tipos normalmente están clasificados en el número 1. De modo que eso de que nos domine la infraconsciencia significa que estamos en el nivel más bajo. Tal vez no sea ni siquiera el 3% de consciente. El siguiente estado de la conciencia se llama subconsciencia. En ese nivel están todos los datos correspondientes a lo que se llama bajas pasiones, frustraciones, deseos no satisfechos, aspiraciones inútiles y todo ese tipo de cosas que corresponde al sueño, al hipnotismo. Son las gentes que andan buscando la satisfacción de sus deseos y nada más. Todo eso forma la zona del subconsciente. El subconsciente actúa más en esas experiencias llamadas sueños. Si alguien se encuentra sumido en un sueño de esa naturaleza y dice, no, esto es un sueño, por ese hecho sale de la zona del subconsciente, del nivel del subconsciente. Enseguida tenemos el inconsciente, que es ese estado que la gente llaman vigilia. Porque la vigilia es todo un proceso de inconsciencia, donde ni remotamente las personas se acuerdan de sí mismas. De modo que esos rasgos deben desaparecer por completo de nuestros procesos emocionales y pensantes, en eso que se llama el diario vivir. Así es que es necesario que en nuestro proyecto de trabajo esté la eliminación de los estados de inconsciencia, subconsciencia e infraconsciencia. Pero tenemos que identificarlos en el momento en que se presentan por medio del estado de alerta. Si estamos en estado de alerta constantemente, si no nos dormimos tan fácilmente, entonces podemos reconocer los estados psicológicos relativos a esos bajos estados de conciencia. Podemos decir, esto es inconsciencia, esto es subconsciencia, esto es infraconsciencia, porque los estamos identificando con el poderoso escudo llamado estado de alerta. De modo que si alguien se agarra una terrible rabieta y se pone a pelearse con medio mundo, ¿qué estado sería ese? ¿A qué nivel correspondería ese estado?
pertenecería a la infraconciencia. Si estamos en esos estados de la autocompasión, que dicen así más o menos, ay, a mí nadie me obedece, nadie me quiere, todo el mundo no sienten respeto por mí, etcétera. Se llama autocompasión. Esos estados los combatimos con la siguiente lógica superior. Nadie tiene ninguna obligación conmigo, ni la mujer con el marido, ni el marido con la mujer. Nadie tiene obligación con nadie. Así es que eso de andar reclamando el tratamiento que nos dan los demás, se llama autocompasión. Y hay gentes que se pasan la vida entera con eso. Se quejan de los hijos, se quejan de esto, del vecino, del otro, etcétera, etcétera. Entonces, esa lógica superior dice, nadie tiene ninguna obligación conmigo. Así es que las cosas que nos corresponden recibir de los demás, las recibimos. Pero si estamos en esos estados de subconsciencia, entonces no valoramos lo que los otros nos aportan, porque seguimos creyendo que deberían darnos más, que deberían tratarnos mejor, que deberían considerarnos. De modo que el planteamiento del trabajo íntimo es que nadie nos debe nada. Así es que cuando pensamos que nadie nos debe nada, lo que nos den nos parece muy bueno y dejamos de andar lloriqueando por la vida. Así es que las normas del trabajo íntimo para borrar definitivamente las influencias de la subconsciencia y de la inconsciencia nos conducen a un estado interior que se llama emancipación. Cuando ya nadie nos debe ni nosotros debemos a nadie, estamos emancipados. Pero antes de eso tenemos que cancelar todas las cuentas con el proceso de la comprensión. La comprensión nos permite liberarnos de las conexiones malignas que tenemos con la vida, con las personas, con la sociedad. La comprensión. La comprensión no es algo fácil de tener en propiedad. Es algo muy difícil por causa de esos efectos subconscientes e inconscientes que hemos ido acumulando a través del vivir. De modo que cuando adquirimos esa conciencia clara y objetiva de sí mismos, entonces salimos de los números 1, 2 y 3 y alcanzamos el número 4. El número 4, como les dije, es el ser humano equilibrado, pacífico, armonioso, que no depende de influencias externas, que no es tan prisionero de eso que se llama el dice que se dice. Librarse de eso del dice que se dice no es una cosa fácil. Tiene que haber mucha comprensión. Porque hasta cuando nos estamos vistiendo estamos pensando si los demás nos van a mirar bonito. De modo que todo lo que hagamos en el transcurso del diario vivir debe pasar por el filtro de la comprensión. No debemos hacer las cosas bien para que los otros lo digan. Este hace bien la cosa. Debemos hacer bien las cosas
por aquello de que todo lo que está bien hecho se parece a Dios, todo lo que está mal hecho se parece al... De modo que dicen que la gente está haciendo diabluras. Y a muchos hasta les da placer el que le digan que está haciendo diabluras. De modo que cuando hacemos las cosas, cuando hacemos el trabajo, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, no debemos estar pensando en si le va a gustar o no le va a gustar a alguien. Debemos estar pensando que nosotros somos capaces de hacer bien las cosas. Así es como podemos vivir en paz. ¿En paz con quién? Consigo mismo. A Jesucristo le importaba un soberano cacahuate la crítica de los demás. De modo que no debemos estar pendientes de los demás, sino pendientes de lo que hacemos con conciencia propia, con voluntad propia, con esmero propio. Así es que alcanzamos el número 4 cuando alcanzamos también la armonía de nuestro pensar, de nuestro sentir y de nuestro actuar. Eso es trabajar sobre sí mismos. Eso es cambiar el nivel de ser. Eso es avanzar en el camino de la transformación personal. Así es como podemos alcanzar el objetivo principal que propone esta enseñanza, que es el de transformarnos, el de convertirnos en personas conscientes, en personas no dominadas por las influencias del pasado. De modo que deben comprender ustedes la diferencia que hay entre estar dominados por el sueño, por la hipnosis, por la identificación y el estar actuando siempre a plena conciencia. Así es que antes de llegar al nivel del superhombre o de la supermujer, debemos alcanzar el nivel del hombre, el nivel de la mujer, con todo el equilibrio que eso implica. Equilibrio. Cuando digo equilibrio, no deben imaginarse que ya saben de qué se trata. Deben pensar que es algo que deben conquistar porque no lo tienen. Y uno no puede conocer lo que no tiene. La mujer sabe que es mujer cuando se mira al espejo. Y el varón sabe que es varón cuando se ve en el espejo. Eso no tiene cuestionamiento alguno. Asimismo, debemos alcanzar nosotros el estado psicológico interno donde sabemos que somos máquina o persona. Hay que diferenciar claramente a qué altura del objetivo principal nos encontramos. Si hay todavía mucho de máquina en nosotros, o si hay más conciencia que máquina. Siempre debemos estar buscando la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Así es como avanzamos en este camino. No es creyendo en esto, o creyendo en aquello, o practicando magia, o haciendo cosas inútiles. Es buscando constantemente el crecimiento, el desarrollo de nuestro propio ser. Si quieren formular algunas preguntas, les escucho. Nos hablabas de subconscientes y en alguna parte dijiste que
debemos meternos al subconsciente para poder trabajar. Pero ¿cómo podemos meternos al subconsciente? Con el estado de alerta. El subconsciente está ahí. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Pero el estado de alerta comienza a mostrarnos las facetas del subconsciente. ¿Y cuáles son las facetas del subconsciente? Deseos, recuerdos inútiles, identificación con el ayer. Hay gentes que se la pasan más en el ayer que en el hoy. Entonces se están deleitando con los factores del subconsciente. Si ustedes ven a las personas conversando, ¿de qué hablan? De cosas subconscientes, más que todo. Ah, que te acuerdas que fulano, que la fulana, que... Cosas del pasado que están acumuladas en el subconsciente. Todas las huellas y rastros del pasado siguen perviviendo en nuestra vida íntima, en lo que el maestro llamaba los recovecos de la mente. Yo diría también los recovecos de la emoción. Hay personas que se deleitan con los procesos subconscientes de sus emociones. Hay gentes que dicen así con toda sinceridad: yo no perdono a este o a esa. ¿Y qué quiere decir eso? Eso significa estar cargando con un sobrepeso ridículo e inútil, que lo único que hace es consumirnos nuestras fuerzas, que lo único que hace es mantenernos en la vulgaridad. No hay cosa más vulgar que decir no te perdono. Y hay algunos atrevidos hasta que dicen que te perdone Dios. Eso es como dándole trabajo a Dios, a que haga Dios lo que yo no hago. De modo que para emanciparnos, para saldar todas esas cuentas ridículas del subconsciente y del pasado, debemos vivir en estado de alerta, alerta novedad, alerta percepción. Así es como avanzamos en este camino. Maestro, para digamos, hay gente, como usted dice, que nunca no pueden perdonar. Depende, yo creo, qué ha sido la gravedad para que la gente, para que esa persona diga nunca, pues no, que te perdone Dios y no. Entonces, tal vez, maestro, puede haber un gran grado de situación de falta, digamos, de la parte funeraria. O no siempre. Todo depende de la importancia que le demos a las cuestiones de la existencia. Si creemos que tal o cual cosa es sumamente grave y guardamos eso en las zonas del subconsciente, es claro que no podemos liberarnos. Es claro que seguimos con esa tontería de que yo no te perdono eso nunca. Ni siquiera los santos dicen ese tipo de cosas. Ni siquiera los santos. De modo que la gravedad de las cosas están en el concepto, en la opinión, en el punto de vista, en todos esos factores puramente subjetivos, irreales. Aquella frase de que la paz depende del respeto al derecho ajeno es muy real. Es muy real. De modo que dejemos esa forma ridícula de estar reclamando. Hay personas que se pasan toda su vida reclamando de esto, reclamando de aquello. Lo que sí debemos intentar es
impedir que acontezca lo malo, lo dañino. Pero después que aconteció ya no hay remedio. No hay que llorar sobre eso. Y lo que no tiene remedio, compléteme ese dicho. Compléteme ese dicho popular. Lo que no tiene remedio. No es eso, hacerle buena cara. Remediado está. Remediado está. Pero de seguro que el estado de alerta nos permite evitar muchas cosas. No a palos como acostumbra la gente, sino con la palabra, con el verbo. Necesitamos respetar mucho nuestro verbo. El verbo es sagrado, la palabra es sagrada, pero no debemos confundir la palabra con los gritos. ¿Alguna pregunta más? Sí, maestro. La reflexión ya es consecuencia de un estado de conciencia que está avanzando. Así es, no se puede reflexionar mediante el proceso mecánico del pensar. De modo que la reflexión es realmente un acto de profunda meditación. Por ejemplo, al echarnos para el descanso corporal, debemos hacer una reflexión de lo que ha sido el día, para saber dónde nos equivocamos, para saber dónde metimos los pies. ¿De qué le disculpo? Porque no apagué adentro. Le han hecho una llamada. Otra pregunta que quieran hacer. Eso está muy claramente establecido en la sabiduría de los seres superiores, diosas y dioses. Diga. Maestro, si Cristo es una fuerza universal, ¿es también como otro Dios o es parte del Creador universal, del Dios universal? Cristo es la fuerza que se cristaliza en el centro de los universos. Por ejemplo, en nuestro universo llamado Sistema Solar, el Cristo es el Sol. Es la fuerza máxima, el poder máximo. La fuerza del Sol es la fuerza crística, tan poderosa que puede manejar todas esas moles planetarias sin sufrir ningún desgaste en su potencia. El Sol conduce a los planetas a su alrededor, y si llegara a faltar la energía solar en algún planeta, ese planeta muere, todo se desintegra. De modo que esos que se ríen de los antiguos porque consideraban que el Sol era la máxima potencia divina, ignoran que todo lo que existe está sustentado por la energía solar, por el poder del Sol. De modo que pseudoemocionales de estar pensando lo negativo. ¿Has entendido? Así es. Maestro, me permite por favor dos cuestiones, disculpe si me extiendo para tratar de compensar mis ausencias, pero maestro, me sería muy provechoso si por favor pudiese definir cada uno de los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales están muy bien explicados, de modo que no necesitan definición, sino que ellos por sí mismos se definen como lo peor: ira, codicia, lujuria, envidia, pereza,
gula, orgullo. Sus propios nombres definen lo que significan en la vida del ser humano. No son cosas benéficas, son cosas muy peores, muy malignas. ¿Has entendido? Son cosas malignas que no debemos cargarlas por nada. Hablamos del 7. Alguna vez en una conferencia antes nos he hablado sobre los 7 tipos de mujeres. Si algo podrías brevemente. No hay 7 tipos de mujeres. Apenas hay 2 tipos de mujeres y 2 tipos de hombres. Cada uno se asocia con su cada uno. Si alguna vez he hablado sobre los diferentes niveles de ser de las mujeres, eso es otra cosa. Las mujeres en realidad representan el aspecto pasivo de la vida y el hombre el aspecto activo. No significa eso que la mujer sea alguna flojonaza, sino que su nivel natural es el estado pasivo. Su estado natural de la mujer es el estado pasivo. Y si no fuese así, entonces no habría todo el proceso de la creación. Por eso cuando la mujer quiere tomar el aspecto pasivo, es como si quisiera ella ser el hombre. Y eso es imposible. Cuando quiere tomar el aspecto pasivo. Digo la mujer. Cuando la mujer quiere tomar el aspecto masculino, la actividad masculina, entonces, lo único que consigue es fracasar. Es como cuando el hombre quiere tomar el aspecto femenino, vestirse de mujer y andar con todas esas tonterías que no son de su género. De modo que eso que quieren imponer los infrasexuales, de que la humanidad debe reconocerlos así como son, eso es absurdo. Maestro, El que es degenerado se los reconoce como degenerado, no como persona normal. ¿Están entendiendo? maestro, de acuerdo a ese dicho, que el hombre propone y la mujer dispone, yo creo que la mujer es activa. Muy equivocado, porque eso se trata de fuerzas que imperan. No es de conceptuación, sino de fuerzas que imperan, quieras que sí o quieras que no. Y no es nada deshonroso el que la mujer sea el sexo pasivo. Por el contrario, esa es su función. Y eso funciona más allá del raciocinio lógico, más allá de los conceptos y de las opiniones. Y eso no le deshonra en nada a su ser de la mujer.